¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de viernes de Raza Deportiva, podcast en el que ya vamos de lleno a lo que será este torneo, un torneo atípico, lo decíamos el lunes pasado, un torneo atípico en este clausura 2026, porque se jugará la liguilla sin seleccionados y porque afortunadamente desaparece el play-in y porque también es un auténtico desbarajuste para apoyar a la selección mexicana, pero me parece sabroso, de no ser, que platicaremos de ello más adelante, que ya empezó el estira y afloja. ¿Por qué? Porque aunque la jornada, recordemos que se separa el torneo para que se lleven a cabo estos partidos contra Panamá y Bolivia, no todos los equipos están tan convencidos por los momentos que viven algunos jugadores de prestarlos a final de cuentas. Por ejemplo, la Hormiga González no la podría llamar Aguirre cuando esté en duda, incluso para jugar este fin de semana contra el Pachuca. Pero bueno, iremos adentrándonos un poquito en ese tema. Pero Elizabeth Patiño, ¿podemos hablar de ultimátums? Es decir, yo sí creo que es un ultimátum para Jardine. O vuelve a ser campeón o chao papá, empezaremos con este proyecto. Tal vez no en el clausura, pensemos en todo 2026. Me parece que para Larcamón es un ultimátum. O sea, yo quiero enfocarme en eso. Ultimátum para cuántos técnicos. Yo pondría en ese orden Larcamón, Jardine y Efraín Juárez. ¿Por qué Efraín? Porque me parece que Efraín ya quemó todas sus naves. Se ha confrontado con los medios, ha confrontado a sus jugadores, ha confrontado al arbitraje, ha confrontado a su propia porra, confrontó a sus propios directivos, provocó la salida de Saracho y Mejía Barón. O sea, me parece que Efraín Juárez llegó a instaurar su propio reinado dentro de Pumas, y cuando tienes a tipos tan débiles, sobre todo llevándole a Antonio Sancho, me parece que entonces el ultimátum es para él, no para nadie más. Podríamos ir con Tigres, pero me parece que lo de Guido Pizarro necesita todavía tal vez un torneo para que sea más exasperante la situación de pedirle un título. Y de lo de Domenech Torrent, pues ya sabemos, o sea, el Monterrey se maneja con un criterio muy mediocre de mando con el Tato Noriega, porque Domenech Torrent no tendría que seguir en el equipo. Pero me parece que ese es el escenario. No sé hasta dónde estés de acuerdo. En mi lista, porque a Gabriel Milito yo todavía no lo coloco ahí, pero para mí sería en ese orden: Larcamón, Jardine y Efraín Juárez. No sé si sea el mismo para ti, pero sí, es un torneo, es un año de ultimátum para esos entrenadores. ¿Cómo está, Rafa? Yo pondría en primero a Efraín, ¿no? Porque Efraín ha movido bastante dentro y fuera, y los resultados han sido pobres y el funcionamiento de su equipo va por la misma línea. Entonces, ya tuvo su torneo, un poco de justificación, que no se adaptaron los refuerzos. Hoy hay cambios que van a cambiar la estructura, la base, seguramente la gente que pueda llegar a salir de cantera. Y ahora sí, Efraín, que escuché unas palabras donde inclusive ya hasta le cambió la forma en cómo habla, lo escuché muy filosófico, pensando en cómo le dicen a su hijo que su papá no gana. Entonces, quiero pensar que este puede ser el año. A ver, Rafa, hay que ser honestos. ¿Qué se le pide a Pumas? Cuando me dices la cabeza de Efraín, la cabeza de tal y tal, están ahí en la cuerda floja. Creo que el Arcamón con Cruz Azul sí aspira a ser campeón. América con Jardine también, pero Pumas con Efraín, Por eso me estás no dando la sé, o sea, razón. yo a Es Pumas decir, no lo veo hoy ni dentro de los 7. No lo veo, ¿eh? bueno, pero la exigencia para Efraín, insisto, por todo lo que ha generado, ¿no? Los conflictos que generó con todo su entorno, incluyendo los jugadores, los actos, por ejemplo, aquel de ponerse así contra los porros de la UNAM. Me parece que, a ver, yo en ese momento lo consideré perfecto. O sea, a ver, lo que quieran con los jugadores es conmigo. A lo que yo voy es que todo ese escenario, él ya lo está o lo ha plagado de situaciones muy confusas y de controversia. No, para mí sigue siendo así. El Arcamón no tiene ningún pretexto para no ser campeón. Le quitaron a 3 jugadores. Vamos, si quiere, a ver, vamos con el Arcamón primero. Al Arcamón le quitaron los 3 jugadores que aparentemente eran dueños del vestidor. O sea, Rivero ya no va a estar, Faravelli ya no va a estar y Ángel Sepúlveda ya no va a estar. Es decir, los que aparentemente
aparentemente eran los líderes que generaban ruido contra él en el vestidor, se han ido. Le están llevando jugadores de muy buen nivel, o sea, Palavecino se va a encontrar otra vez con Paradela, Borja, que más allá de que posiblemente no debute por cuestiones burocráticas, pero es un buen jugador que además, al haber sido curtido en el fútbol argentino, debería de dar resultado prácticamente inmediato, ¿no? No tiene pretextos Cruz Azul. Ahí, sobre todo por cómo se han manejado, podríamos pensar, bueno, es que Cruz Azul, pues tienes un poquito más de chance, de trabajo. El torneo pasado, bueno, te quedaste ahí en la línea, te dejaste por fuera a Chivas, pero lo que se le exigía al Arcamón, ¿qué se le exige? Por eso te decía lo de Pumas y ahorita vamos a ir a ellos. El funcionamiento, que jueguen bien, el ser campeones. En Cruz Azul, ahí sí, creo que tienes que exigir ser campeón del fútbol mexicano. Tienes el equipo y también, yo sé que las formas para algunos van a decir, bueno, no es tan importante o no pasa nada si Cruz Azul es campeón, nadie se va a acordar si jugaba lindo, jugaba feo, pero el Arcamón es un técnico que nos acostumbró a algo con Puebla y que se le ha ido exigiendo conforme va avanzando en varios Y con equipos y con Necaxa. Necaxa, y no lo pudo conseguir con Cruz Azul más que en un solo partido contra el América. Entiendo que hay jugadores que por más que sean buenos, a lo mejor la forma en cómo se manejan en el vestidor es mejor que salgan. Pero un futbolista como Rivero, Rafa, ¿qué tanto te sobra, no? Digo, es un jugador que puedes poner en varias posiciones, es un tipo que siempre se parte el alma en la cancha. ¿Por qué no tenerlo? Bueno, Larcamón al final decidió que es mejor que ya no continúe más, pero Cruz Azul tiene un gran equipo. No te diría que el mejor plantel, porque creo que está Toluca y seguramente, bueno, al América no lo pondría en esa línea, pero está Toluca, está Tigres, más o menos por la misma línea de buenos planteles. Pero sí, si no eres campeón, te tendrás que ir. Y también creo en las formas. Al Arcamón hay que exigirle que su equipo tenga un sello. ¿A qué juega el equipo del Arcamón? Bien o mal, nos puede gustar o no, pero que sea un equipo que termine convenciendo. A ver, yo sí creo a ver, lo de Rivero, Rivero me parece que además podría haber tenido un mejor destino. Yo Rivero, cuando empezaba la especulación de que iba a salir, yo dije, el América tiene que ir por él. Porque imagínate el privilegio de tener, a ver, me lo voy a poner de esta manera, tener dos Cendejas o tener dos Rivero en el equipo. ¿Por qué? Porque te puede funcionar exactamente igual que con las urgencias que te marque uno y otro jugador. O sea, tener dos Cendejas o dos Rivero hubiera sido fantástico para el América, pero bueno, ya se fue. Ahora, en el caso del Arcamón, sí, estoy de acuerdo contigo, tiene que por lo menos mostrar que ahora sí, con el grupo que él quiere, porque además, más allá de que no pudieron librarse de Bogus, que hubiera sido una de las alternativas, bueno, a final de cuentas tendrá que hacerlo funcionar. Yo creo que sí es el mejor, a ver, es el plantel mejor armado del fútbol mexicano. Si vamos a nóminas, si vamos a cotizaciones, tal vez no, pero me parece que es el plantel mejor armado para el apetito del entrenador que hay en el fútbol mexicano, sí, después del Toluca, porque ves las contrataciones que ha hecho Toluca y dices, pues es que no llevó nada, es que no necesita nada, necesita jugadores con funcionamiento. Y a partir de ahí, el Turco pues, es campeón y vimos cómo fue campeón sobre Tigres. El Turco lo que necesita es hombres convencidos y convincentes dentro de la cancha. Pero entonces, Larcamón coincidimos en que es el número uno, o sea, para Larcamón y tal vez para Iván Es lo que te Alonso, iba que a bueno, él ha decir. hecho Si se bien va al su Arcamón, chamba, pues se va Iván Alonso, ¿no? Porque fue capricho de Iván Alonso. pero le llevó jugadores, le llevó los jugadores que quería el Arcamón. No, me parece que Iván Alonso está en la cómoda, más allá de todos los antecedentes que ya hemos hablado, no solamente con Toluca, sino también con Pachuca, pero la verdad es que él me parece que está cómodo. Él mientras siga siendo el brazo derecho de la ignorancia que tiene Víctor Velázquez en temas de fútbol, pues va a estar funcionando todavía ahí. Pero sí, coincidimos en eso. Larcamón, su ultimátum. Número uno, ultimátum. ¿Estás de acuerdo con que el ultimátum número dos del arranque de esta liga, tal vez para el año, tendría que ser para Jardine? A ver, vamos, en el caso de Jardine, dicen que están buscando todavía
a Emiliano Gómez, el jugador de Puebla, de muy buen nivel, que lo que él hizo en Puebla, imagínate que si no lo puede hacer con el América aún mucho mejor, pero para Jardine también. Para Jardine ya llegó el momento, la gran urgencia de volver a ser campeón, más allá de si le llevan o no otro refuerzo, además de Emiliano y Dourado, ¿no? Dourado es buen jugador, creo que le va a ayudar a Jardine. Ahora, Rafa, en el orden, aquí sí no coincido contigo. Para mí el número uno en presión es Jardine. El que tiene que ser campeón es Oh, que la Jardine. El canción. único equipo que siempre está obligado a ser campeón es el América, ¿no? Así lo De hemos acuerdo. calificado. Se ha quedado, ha estado cerca, ok, llegas a una final, la siguiente No, no así lo llegas a la exige el final, estás ahí. América. Al América hay que exigirle, sí, tricampeón, lo que tú quieras, pero este América, futbolísticamente hablando, fue pobrecísimo lo que nos dio el torneo pasado. O juega mejor, gana y es campeón, o creo que ahora sí el tiempo de Jardine ya tendría que concluir, ¿no? Porque entiendo que no le han traído tal vez todos los refuerzos que él quería, tiene ahí como que medio en secreto que seguramente va a ser un delantero, que es lo que hoy le hace falta al América, pero han sido una bronca, dices, ¿por qué no fue a Rivero al América? Que no dudo que a lo mejor les hubiera interesado. No podían sacar a Lichnowsky, por ejemplo, ¿no? O sea, tiene ciertos futbolistas que ya no te daban más y que te cuesta mucho Pero ya lo trabajo echaron. terminar acomodándolos. Bueno, ya liberas esa plaza, pero sí se vuelve difícil, tiene que ser muy atinado América en 2 o 3 contrataciones, que realmente está muy justa la posibilidad de poder tener a un equipo tan competitivo. ¿Es mejor equipo el Cruz Azul que el América? Creo que hoy sí, hoy sí. Hay que ver lo que Es termina que haciendo Jardine, pero para mí la mayor exigencia y el técnico que realmente correría peligro si no es campeón del fútbol mexicano es Jardine. Porque después entras en la mediocridad de Cruz Azul y Pumas en los proyectos y Chivas. Bueno, es que este fue complicado por el Mundial. Al que le van a exigir es a Jardine, Rafa. no, no, y es que además recordemos, o sea, lo ha dicho el mismo Emilio Azcárraga Gallán, el compromiso, la obligación del América es ser campeón siempre y campeón en todo. Bueno, pues entonces que carguen con esa losa. O sea, porque si el América tiene que asumir eso, pues tiene que respaldarlo dentro de la cancha. El problema es que a su afición la hizo soñar tanto con el tricampeonato y el 2025 fue un año de desastre. Le dieron la posibilidad del Mundial de Clubes, no la aprovechó. En la Conca Champions lo elimina Cruz Azul. O sea, todo fue ir sumando desgracias. Lo hemos platicado en podcasts anteriores. Cuando Jardine enfrentó al Turco Mohamed, el Turco Mohamed siempre se burló de él. O sea, porque Jardine improvisaba, cambiaba, ensayaba y el Turco Mohamed nomás moviendo dos piezas terminaba volcándose otra vez sobre el América. O sea, Jardine tiene un reto muy personal cuando vuelve a enfrentar al Turco Mohamed, decirle ya no te vuelvas a burlar de mí como lo hiciste en 2025. Y para el América es eso, o sea, el ódiame más, bueno, cargue pues lo del ódiame más y también el hecho de que lo que hemos platicado tantas veces, el gran trauma de la familia Azcárraga es no tener un campeonísimo. Ese es el gran trauma y parecía que se lo estaban prometiendo. Ahora imagínate la situación. Tú hablas de que Iván Alonso debe irse. Santiago Baños, ¿qué hace ahí? O sea, el sueldo de Yavairo lo tendrá que pagar el América. ¿Por qué? Porque Yavairo no hay acomodo, nadie lo quiere, nadie le puede pagar a Yavairo lo que él gana y termina siendo uno de los activos, muertos, pero activos, del equipo de las Águilas del América. O sea, también hay equivocaciones en la gestión. Si no logran firmar a Emiliano Gómez por $1 millón de diferencia, cuando acabas de comprometer 49% de tus acciones sin comprometer el patrimonio, con General Atlantic, pues entonces, ¿para qué? ¿Para qué hiciste todo este rollo? Nada más para pagar lo de la remodelación del estadio, no te alcanzó el dinero de Banorte, pues entonces fuiste un pésimo negociante, Emilio, o los achichincles que tienen. Sí, mira, lo de Santiago Baños es que mucho lo escudan en el tricampeonato, ¿no? Y él dice en perfil bajo y ahí calladito y los refuerzos no fueron malos. Hoy Dilrosum, Lichnov, a ver, pudiste haber sacado a 4. Ayer en la conferencia Jardine decía, bueno, vamos a ver qué pasa con Kevin Álvarez. Por eso hay demasiadas dudas alrededor. Hablamos de los extranjeros, pero también de los mexicanos. Kevin, si bien tuvo algunos partidos buenos,
¿tú le confiarías el ser el titular derecho indiscutible del América? No, hombre. No, y No, no, inclusive no, piensan, no, bueno, a no. pensar en selección, pues primero que rinda en su equipo y luego ya ver qué va a hacer Javier Aguirre en la lateral derecha. Entonces son varios lugarcitos donde Jardine o trabaja mucho y trabaja bien, o creo que tendrá que ser el primero en irse, ¿no? Porque no puede siempre pretextos. Y yo, Rafa, ahora que empieza el torneo, ya quiero ver un América Toluca, porque pues sí ya se volvió el papá turco a Jardine. O sea, es la realidad, Sí, se lo ha, creo que yo lo dije aquí, dije, Jardine se comía con papitas fritas al turco, pues no, la realidad es que el turco, pues no fácil, porque, y sobre todo Ayeli. en la final, pues no es que haya sido fácil, siempre jugar en la final tendrá su grado de complejidad, pero la verdad es que Toluca ha sido superior las veces que se ha enfrentado al América, inclusive con un resultado de empate, se ha visto mejor Toluca. Sí, sí, sí. Y ahora, en el caso de Santiago Baños, recordemos, él tampoco se ayuda, ¿no? El hecho de haber declarado, a mí no me gusta ver los partidos en vivo, yo prefiero estar en mi oficina, ver un condensado y con aire acondicionado y lo que tenga guardadito allí en la gaveta del escritorio, ¿no? Digo, para endulzarse la garganta, nada más. Entonces, eso, y también el hecho de que está protegido, él lo sabe, o sea, ya le hemos platicado la historia, ¿no? La hermana de Santiago Baños es íntima amiga de la esposa de Emilio. O sea, él está más que súper blindado. Se pueden ir todos los demás, pero él no lo van a mover de ahí. Pero también ya llegó el momento porque con Javairo estás dejando ir millones de dólares que podías haber invertido en otro. Con lo que le pagas a Javairo y con lo que pagaste por Javairo, Emiliano ya estaría jugando con el América. Sí, yo sí lo pongo como número 2 porque me parece que el Arcamón le han armado el equipo como él ha querido. En cambio, a Jardine le están quedando en deuda. Dourado se los pidió desde hace un año y todavía no apenas se lo acaban de llevar. O sea, sí, es una situación muy grave. Y de lo de no, Kevin Álvarez, pues él y ya la verdad es que lo habían de regresar a Toluca, digo, a Pachuca y ya deshacerse de él, ¿no? Yo no creo que tenga, No, para, a ver, yo parece, sí para le ese voy a puesto, dar el beneficio de la duda a Kevin y otra otra vez, vez. 2 torneos llevas Bueno, hay que haciéndolo. darle el último. Ay, Rafa, hace no No, mucho hablábamos de la Chofis. Aquí oportunidades sobran. hablábamos, Acá hablabas. oportunidades sobran para los jugadores. Claro, es el América y la exigencia es diferente. Tiene que ser un jugador. Además, que quiero pensar, para los que tienen posibilidad de ir al Mundial todavía o que no les han cerrado la puerta, pues que vas a intentar dar el mejor torneo de tu vida, ¿no? Entonces, puedo llegar a pensar que Kevin tenga eso en la mente y se enfoque y las lesiones también lo dejen y Jardine pueda sacar su máximo potencial. Dourado, digo, yo creo que ya está adaptado y con Jardine le va a ir muy bien. No creo que en ese refuerzo se hayan equivocado y sí necesitas a un centro delantero efectivo, porque de los tres, pues no haces uno, Henry porque no puede y los otros porque la realidad es que, bueno, a lo mejor lo de Zúñiga dices, bueno, hizo goles en liguilla, pero ¿y para qué te sirvió? Igual te quedaste fuera, ¿no? Sí, lo de Henry Martín es lamentable. O sea, si juega hasta la fecha 3 o 4. Y eso hay que esperar a ver si no se resiente nuevamente. Según las cifras, solamente pudo jugar 22 de 51 partidos posibles en 2025. La maldición, ¿te acuerdas que alguien le preguntó a él sobre, oye, el 9 está maldito en el América, el que usa el 9 desaparece en el América? Y bueno, desde que él trae el 9 creo que solamente ha marcado un gol. O sea, imagínate lo lamentable. Y él dijo, le preguntaron sobre eso a Henry Martín, yo lo recuerdo, y él dijo, esas son situaciones de superstición y yo no creo en ellas. Bueno, pues aparentemente sí hay algo en el número 9 del América que ni él ni anteriormente Roger Martínez han podido funcionar con él. No quiero caer en supercherías ni tonterías de ese tipo, pero la realidad es esa. El número 9 del América está maldito. Si yo fuera Henry Martín, agarraba y se lo devolvía al utilero y me ponía el 21 otra vez y venga a ver cómo nos toca. Y sí, Pero por si sí es las una, dudas, ¿no? Pero igual digo, el tema de sí, Henry, más que mala suerte, es una situación. Cuando te empiezan a quejar así las lesiones, Rafa, y a lo mejor tendrías que recurrir a una cirugía y buscas situaciones alternativas, difícilmente vas a estar a un 100 en tema físico. Y eso le va,
pues lo van a tener que llevar poco a poco. Yo no sé cuál es la verdadera lesión de Henry que recae y recae y recae, o si son varias, ¿no? Igual y es una cosa y luego otra. Son Ujú. varias. Son varias, o sea, aparentemente fue de la tendinitis a una lesión muscular, a una lesión en la rodilla, a una recaída ahora que no le permite abrir el torneo. Entonces sí necesitas un goleador. Rodrigo Aguirre, quedó claro que ya no da para más. Fíjate lo curioso, Rodrigo Aguirre era espectacular con el Necaxa. Y mira, o sea, simplemente no pudo en Rayados y ahora no puede en el América. Y lo de la Pantera, a mí me parece que la Panterita ya no da para más, ¿eh? Ahora, Jardine ahora conoce mejor a todos los jugadores, el chiquito debe ser decisivo. Fidalgo, estaba leyendo, creo que fue un tuit de Faitelson que dice que lo busca la Real Sociedad. Si se va, sería por el síndrome, pues no sería del jamaicón, sino sería que el síndrome de Manolo, el síndrome de Gallego, de quererse regresar, porque no creo que la Real Sociedad le vaya a pagar lo que le pague el América, o a menos que el promotor de Fidalgo le haya filtrado para renegociar su contrato. Cendejas debe volver a tener otro torneo bastante regular, porque entre lesiones y los cambios a los que le obligó Jardines se le perdió, pero sí le hacen falta jugadores al América, sobre todo le hace falta el matón. Yo no, vamos, tiene que haber manera de que firmes Emiliano y se Sí. acabó. O sea, ¿para qué te complicas la vida? Dale a cambio a la Pantera Zúñiga y a Rodrigo Aguirre, hombre, y a Kevin Álvarez también. Cuatro Llénale por uno al pueblo y te la armas. bodega. A Kevin no, Sí, sí, porque sí. no sé qué Pero tantas opciones tenga en esa posición Jardine, pero Israel Reyes. sí, pero Israel Reyes también a veces lo tienes que utilizar de central. Sí, 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 Entonces sí, tienes que sí. tener, y hay Eh, que ver también cómo va a estar ya. Bueno, él cambia, Jardine sí, habitualmente es una línea de 4, pero también utiliza en línea de 5. Entonces, para mí, América, no me, Rafa, América la otra vez no lo ponías como favorito. Ahora dices que Jardine tiene la obligación. Ponlo como número 1. claro. Es el No, primero no, que a si no va ver, a ser es que, campeón se va a ir. Tú quieres poner al Arcamón, pero en Cruz Azul igual no pasa nada. No pasa nada si no eres campeón. a ver, o sea, tú estás llamando equipo chico también. Recordemos algo, No, aquí, o por lo no, no, menos no yo equipo chico, sostengo, en pero México no hay equipos ¿quién le exigió grandes. al Arcamón? Se la pasaron llorando por Kevin Mier hasta los últimos partidos. Pues, es que lo que pasa es que también el Arcamón entre sus excusas es como, seguramente has visto las declaraciones de Anselmi, ¿no? Es que te sale con unas cifras tan extravagantes que realmente lo único que quiere demostrar es que es tan inteligente en sus explicaciones que nadie las entiende. Bueno, en Argentina se burlan de las explicaciones de Anselmi y se burlan del hecho de que se le permitiera a Anselmi en su paso por el Porto de dar explicaciones tan vacías, ¿no? Que bueno, vamos a ver ahora cómo le va en Brasil. Pero no, a ver, una cosa es que yo sienta que Jardín es el número 2 en exigencia y otra cosa es que yo considere que el América, es decir, te estoy diciendo, Jardines se va porque el América no va a ser campeón. O se tendría que ir porque el América no va a ser campeón. Pero ahí sí, si se va Jardine, que Santiago Baños cierre la puerta por fuera, ¿no? Pero ya sabemos que Pero es que, eso aparte el no América, pues va no va a a pasar. aportar demasiados jugadores a selección. A lo mejor va a ser Reyes y, bueno, Eh, Malagón, pero sí, llevaron a Tapia, entonces tienen a Cota, sí, pero buscan estar medianamente a ver, cubiertos. es Reyes, pero no sabemos si a tu chiquito también lo van a convocar, que es muy probable que Yo decidan creo que el ir con chiquito, bueno, él. depende del torneo del Kevin, chiquito, ¿no? sí, 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 sí. No, pero pues lo van a llevar por lo menos para Bolivia y Ah, eso Panamá. sí. Sí, sí. Bueno, hoy O por la sea, urgencia, pero insisto, ya en una lista final, sí, no, no sé si el chiquito yo tenga creo que es cabida para Javier Aguirre. pues Javier va a tener que buscarle porque tampoco tiene muchas opciones, ¿no? Yo pongo como tercero Efraín, tú lo ponías como primero, yo sigo pensando que es el No, pero tercero. fue un exabrupto, tiene ¿Por qué? razón. Efraín, digo, no sé qué Ok, vaya a la pasar con razón. él. No veo, ¿por qué pensaríamos que a Pumas le puede ir bien en el torneo? Dime algo. Bueno, más allá de los No, no, cambios en a la ver, directiva, no veo otra cosa. es que yo no espero que Pumas sea campeón, lo que espero es que sea un digno competidor. Pero por eso no estamos hablando necesariamente de ser campeón, sino de corresponder a lo que a tu escenario. Y en este entorno, me parece que Efraín Juárez, vamos, él es de sangre Puma.
Él entiende lo que fue la filosofía de Pumas. Él no puede tener un equipo mediocre, un equipo que a veces desfallece sin luchar, un equipo que no te presenta un perfil ofensivo. O sea, de repente lleva a jugadores de ataque, como el caso de Morales. Entonces, esto deja en claro que él está buscando jugar un poco más ofensivo. Entonces, esperemos Y que que a ver, las que lo contrataciones no consiga, son ¿no? malas, y un niño va a ser uno de los refuerzos delanteros de Brasil. Veteranazo, Garza, que lo vimos en la 20 bien, sí, ¿no? Y creo que Jordan Carrillo no es un sí, mal jugador, creo que también no, te no, puede no. llegar a sumar. No es que te sobren en Pumas. Y Morales, el problema de Morales es que te da un partido bueno y 3 no aparece, ¿no? Ni siquiera con el turco creo que logró tal vez la continuidad que el turco buscaba en este jugador. Entonces, hay que ver. Cuando te digo, ¿qué más puedo esperar de Pumas? Efraín a mí me decepcionó el torneo pasado. Tenía muy poco, también es cierto. Hoy hay que ver con un mejor plantel, ¿no? Pero igual si le va mal, digo, a menos que sea un desastre y que lo goleen y se encare con la tribuna, o sea, algo así como, como muy fuerte, creo que no corre peligro en su puesto. Bueno, yo creo que porque ya agotó el escenario de tolerancia hacia los comportamientos del entrenador, por eso creo. Pero insisto, yo no le pongo el ultimátum porque crea que puede ser campeón, sino porque tiene que dignificar lo que es Pumas. Tiene que dignificar lo que es Pumas. Insisto, le echaron a Saracho y le echaron a Mejía Barón, porque él hacía sentir que le estorbaban. Antonio Sancho. Antonio Sancho va a estar al servicio de Efraín Juárez, no tiene ni la personalidad, su recorrido por Tigres fue lamentable, entonces va a ser prácticamente como su ballet en cualquier cuestión administrativa, yo no lo veo para más. Seguramente muchos se preguntarán, hey, ¿y por qué Torrent no? Hey, ¿y por qué Pizarro no? Tú decías, y Milito. A ver, lo de Torrent ya dije, la mediocridad de la directiva. Lo de Tigres me parece que Guido Pizarro está armando un proceso, todavía le tiene crédito. Y lo de Milito, pues está empezando y tiene la situación muy conflictiva de que la liguilla la tendrá que jugar sin seleccionados. Y pueden ser hasta 7, ¿eh? Sí. A ver, Torrent, ¿por qué no? Porque, a ver, te ha dicho que a él no le importa Monterrey. No le ha dado importancia al clásico. El equipo, digo, sí medio intentó ahí con patadas de ahogado ganarle a Toluca, pero salieron antes de que terminaran los 15 minutos con bronca con el entrenador. No pasó nada con bueno, siempre es que ya llevan muchos torneos con un muy buen plantel. Se va de vacaciones, dice, yo me voy tranquilo y hagan lo que quieran. Y está de vuelta. ¿Crees que va a pasar algo con Torrent? Pues no va a pasar nada, ¿no? O sea, seguramente Rayados, tiene un buen plantel, estará ahí compitiendo por los primeros lugares. Ni de cerca lo Y veo, ni es, de cerca lo veo siendo campeón de y es muy fútbol mexicano. regionalito, ¿no? ¿Cómo? Y Monterrey y Tigres es muy regionalito, pues, Sí, Rafa, pero a ver, de el Tato de Noriega ha Lilliput. tenido la oportunidad muchas veces de decir, sabes que ya no más el proyecto y no pasa nada con Rayados. Ese es el problema. El técnico te ha menospreciado hasta que se ha cansado y sigue ahí. ¿Por qué? Bueno, sí, habrá sido auxiliar de Guardiola, lo que tú quieras, pero si no te dio resultados, no fuiste campeón, te ningunea cada que puede en conferencia, ¿qué hace ahí Torrente en Rayados? ¿Qué hace? Es que lamentablemente el fútbol mexicano ha sido asaltado, ha sido secuestrado por una cantidad de entrenadores que dicen, es que yo fui auxiliar de, o No, sea, y ¿cuántos tantos hay que, de Bielsa? tan, ¿O ha habido? exacto, Torrente llegó como, no, es que yo fui chofer de Bielsa. Ah, no, pues guau, es que a través Dijo del que fue chofer, retrovisor ¿no? yo Te lo acabas de oía. inventar eso. Sí, sí, claro. No, Torrente, no, no, no. Torrente fue en sus inicios el chofer de Bielsa y ahí dice que él aprendió todo. Berizzo, también uno de los supuestos alumnos más aventajados de Bielsa y ya vimos cómo terminó todo con el León. Y ahí síguele buscando, ¿no? Y con el que no te dices que yo soy aprendiz y me gusta la escuela, igual que con el caso de Guardiola. No, es que yo soy guardiolista y yo.
Antes era así, Eli, ¿eh? Yo soy menotista, yo soy bilardista, y eran una mendiga farsa la que llegaba al fútbol mexicano. Están igual, Sí, pero insisto, todavía son digo, ya situaciones obviamente hoy hay más regionales. alternativas, pero siguen algunos viviendo de lo que hicieron. A ver, yo no te digo que Torrent no sepa de fútbol, por supuesto que sabe, pero un equipo que no le da el valor como institución en el lugar donde le pagan y le pagan muy bien además, pues no transmite nada para los jugadores. Por eso Rayados no pasa de, sí, te ganará algunos partiditos y ya, y en momentos importantes no vas a vivir de que, de que dejaste fuera al América, o sí, o con eso fue suficiente para el Tato. No, la verdad es que el Tato lo deja ahí porque haberlo echado e ir por Anselmi, como era el proyecto, era reconocer que se habían equivocado. O sea, y el Tato a esas alturas ya no puede hacer un mea culpa porque realmente sería un rosario impresionante. Desde las contrataciones de jugadores, Marcial, o sea, ¿cómo es posible que no se haya deshecho de Marcial? Porque se tiró un clavado en la final y eso le permitió al equipo ¿Eh? respirar. A veces una El jugada caso del decide tu Tecatito contrato. Corona. Tecatito Corona, Sergio Ramos, o sea, el dinero que ha gastado Monterrey es increíble. Entiendo que es el cuerno de la abundancia ahí, pero pues tampoco es para que se exagere tanto. En fin, y lo de Chivas, a ver, Milito está en un proceso y me parece que ha mejorado, o sea, el equipo fue competitivo, todo se arruina cuando el gran protegido de Elizabeth Ahí Patiño, vas. el Déjalo que Chicharito está de Hernández, termina vacaciones, ya. volando una pelota que todavía no cae a tierra y que bueno, pues ya sabemos que no tiene equipo y no va a tener equipo. ¿Cómo? Si Sergio Dip nos dijo que sí, que ya No, tenía, pero sigue de vacaciones, Chicharito. Esa parte además se ve que se la está pasando bien en sus vacaciones y las está no, disfrutando. trae kilitos de más. Sí, Sí, justo en las hoy en fotos la se ve que mañana trae estaba viendo kilitos un de video más. que sí se quita la playera, o no me acuerdo si trae una playera pegada o se la quita, porque estaba como en un tema de rehabilitación física, y sí se veían algunos Ajá. kilitos, poquitos, los que todos traemos en el Guadalupe Eh, Reyes, Raf, es hasta un poco, sí, bueno, normal. pero pues él dice que él no toma. Pues igual y no, pero pues Oye, igual y yo, como te- tú yo traigo el comprenderás. puente Guadalupe Reyes. Traigo el puente Guadalupe Reyes, pero como desde el 78. Entonces, pues Y ya no no lo es tan fácil, detienes. ¿no? Pero bueno, a Chivas, a ver, sí tendría que hacer mínimo lo que hizo el torneo pasado, ¿no? A ver, probablemente Milito no esté en peligro de su puesto, pero sí exigirle a Guadalajara, a ver, clasificaste hoy sin play-in, pues clasificar dentro de los 5, sin tener a Alan Pulido y a Javier, hoy con Sepúlveda y Marín, puedes presumir que tienes un mejor equipo de lo que tenías o más alternativas que el torneo pasado, puedes jugar hasta con 2 delanteros, o sea, hoy tiene más opciones Milito. Entonces, Guadalajara, si llegó hasta los cuartos de final, pues pensarías que es lo mínimo que se le va a pedir. Y también lamentable lo que vive Chivas, porque es ahí cuando te enteras de la mezquindad del ser humano. Si a Alan Pulido le están diciendo, no te queremos, no sirves para nada, y Pulido dice, pues no hay problema, o sea, de todas maneras los $2 millones me los tienes que pagar, juegue o no juegue, reporte con la sub o no reporte con la sub. Entonces yo aquí me quedo, o sea, es la poca dignidad de algunos futbolistas. Por eso yo insistía, Pulido no puede regresar al Guadalajara. Se burló del Guadalajara cuando se fue a la MLS. Recuerda las declaraciones que hizo cuando llegó a Kansas y en Kansas pues solamente tuvo un torneo decente, el resto fue una vergüenza. Pero es ahí también cuando te enteras que hubo muchos problemas o falta de inteligencia para identificar a los seres humanos que iban contratando. Y esto empezó desde Peláez, ¿eh? Digo, porque Peláez llevó al Chicote Calderón, llevó a Villalpando, que recordemos el problema de violencia sexual en el que se vio metido. Lo de la Chofis realmente era lamentable cómo lo defendían. O sea, sí, sí tiene que preocupar. Ese que ya encontró a Mauri Vergara eso, el don para elegir al ser humano por encima de toda la... Porque
¿quién es el responsable de Chicharito y Pulido? La afición. Usted, mi querido Chillermano, lloriqueaba en Ay, redes cállate, Rafael sociales Ramos, que que tú los dos dijiste debían igual, llegar ahí. regresa el hijo del Yo, no, bueno, rebaño, los va a reivindicar. Es la mejor forma de que Javier termine su carrera. Y pues ahí están las pues, consecuencias. A ver, la verdad, yo creo bueno, que pero yo no. todos, o la mayoría, la gran mayoría, más que de Alan, porque de Alan, si veías un poco el antecedente, las lesiones, si le dabas seguimiento, te dabas cuenta que no te iba a dar mucho más de lo que te dio. Y lo de Javier era más como una revancha, como regresaba después de tantos años, era más ilusión que poca Romanticismo. realidad futbolística, porque también futbolísticamente pues no había claridad y todas las lesiones que tuvo en Guadalajara. No sé ni siquiera si tuvo un mes bueno, o sea, sin lesionarse, creo que no. Mira, yo creo que Henry Martín debe mirarse ya en el espejo de Javier Hernández. Pero Henry Martín es una persona que tiene dignidad, algo que no tuvo Javier Hernández con el regreso a Chivas. Pero y te iba a decir algo, Richie Ledesma, ese me parece que es un jugador, Ricky, como para que pienses en él por encima de tu Kevin Álvarez y tu Jorge, cómo te hago llorar cuando te cuento mi historia tan triste y tan pobre de Tepito Sánchez. Es que todos andan muy sensibles, Raf. Apenas igual vi una historia que me conmovió del Pollo Briseño diciendo que pues, los jugadores después de ciertos años de retiro ya se divorciaban. Muy tristes, ¿no? Pobrecitos, no los valoran. Pero se les olvida todo lo que hacen cuando ganan bien, ¿no? Y por eso, pues luego las esposas toman venganza, que no, con todo el lado pobrecito de la historia de los jugadores. Pero hay muchas esposas que también no la pasan bien en ese proceso y ya después dicen, bueno, primero fuiste tú, ahora va la mía, ¿no? Que no quiero decir que esté bien o que esté mal, pero de pronto estas historias me conmueven. Uno tiene que estar enterado de todo. Y bueno, lo de Jorge Sánchez, no estuvo tan mal en el torneo con Cruz Azul. ¿O sí te pareció que fue un muy mal torneo? Otra vez. Muy A mí me regular. parece que te dio cuatro buenos partidos, lo cual no es ninguna garantía, pero no es ninguna garantía, ¿eh? Mira, te iba a decir, confío en que el Arcamón lo puede seguir mejorando, pero hoy ni Yo siquiera lo veo a confío en Ledesma por Arcamón. encima de los, yo a Ledesma lo veo por encima de él y el Kevin te tengo lástima también. No le digas Sí, pero así a muy por Kevin encima, Álvarez, ¿eh? Rafael Ramos. ¿Por qué? ¿Por qué no le puedo ¿Pero decir por qué eso? te Sí, tienes pues lástima? él es el mismo. No, 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 él es el que no dice, no fue ahí al podcast ese con Lichnowsky a decir es que yo y no saben lo que sufro y cómo me angustio y me estreso por las lesiones y por no. No, son farsas esas, Elizabeth Patiño. O sea, el polaco Kapczynski, el padre del periodismo, tiene un libro que se llama el fútbol arte. No me acuerdo el título exactamente, pero el título genuino es esto: para ser buen futbolista no se tiene que ser cínico. O sea, él dice, un tipo cínico no puede ser buen periodista. Estoy totalmente de acuerdo con lo que él dice. Un futbolista que quiera ser un buen futbolista no puede ser cínico. Y estamos viendo la etapa de los cinismos del futbolista, ¿no? Mira, yo no conozco tampoco a profundidad la situación de cómo vive en el día a día Kevin Álvarez, pero lo que sí es cierto, Otra Rafa, vez. no lo quiero justificar, pero cuando estás en un grado de tensión alta, pues ya eres más propenso a lesiones. Y yo no sé si Kevin se la pase llorando por los rincones porque se lesione o porque no esté jugando bien, pero sí la presión de jugar en el América, que más bien yo pensaría en eso, pues no es Eli. para cualquiera, ¿no? Hay algunos que los empieza a nublar, los empieza a Ay, pues complicar. pobre, sí, pues no hubiera No, pues firmado, no es pobrecito, no pero hubiera firmado Rafa, por tú sabes que hay millones. y les pasa en el América y les pasa en las Chivas. Hay futbolistas que con presión no te funcionan. Entonces, Bueno, pues entonces regrésate a Ranchuca, donde vas a vivir feliz, ahí nadie te exige nada, ahí no pasa nada, y menos con la farsa esta de nuevo proyecto que tiene el equipo de Ranchuca. Pero bueno, en fin, y el otro es, porque a lo mejor habrá gente que dice, ¿de dónde va a sacar 7 jugadores eventualmente Chivas? Bueno, pues nada más hace una revisión, o sea, me parece que el tal Arrangel
va a estar ahí. Yo creo que Richie Ledesma, si eventualmente lo revisan, va a estar ahí. Luis Romo eventualmente podría estar también ahí. Efraín Álvarez ha dado intenciones de que puede estar ahí. Nuestro guacamayo Jacinto, la cotorra, también va a estar ahí. Espero que la hormiga también sea convocado. O sea, sí, hay jugadores que podría aportar Chivas en un escenario de Copa del Mundo, porque, bueno, porque por la mediocridad que hay en este momento, ¿no? Sí, va a ser complicado lo que tenga que hacer Milito para después tener un equipo competitivo en la liguilla. Fíjate que tengo dudas debería Javier Aguirre, digo, no sé si escuche siempre el podcast, pero sí darle una posibilidad un poco más clara a Brian González, aunque no sé si Mateo Chávez ya le ganó un poco en la carrera de esa posición, ¿no? Pero Sí, es difícil que de pero vuelvo a lo última se suba, mismo. pero pues si tiene un buen torneo tendrá que competir, es un jugador, bueno, que además te puede servir de extremo, que no lo necesita, bueno, sí, lo necesitas en la posición que sea, de extremo o de Sí, lateral. sí, sí. Es decir, si tienes un planteamiento inteligente, puedes utilizarlos porque tienes ahí a la cotorra o a nuestro guacamayo Jacinto, pues tienes a Mateo y tienes también a Sí. Gallardo, que Gallardo, bueno, pues lo estamos viendo todavía, Y ¿no? hasta Arteaga, Es un ¿no? jugador que O sea, está, yo creo que Gallardo es seguro y los Tarte. otros tres peleando la posición. Pero a lo que yo voy es, que aquí parece una locura, pero bueno, contratas a Layún y dices a Layún, enséñamelo a jugar a perfil cambiado, enséñamelo a jugar por derecha, en derecha no tienes a nadie y estás a expensas de lo que tenga que pasar con Huescas. Bueno, estamos metidos en el tema de selección mexicana y porque recordemos que se viene el partido contra Panamá, se viene el partido contra Bolivia, a final de cuentas el partido en Bolivia no va a ser en La Paz, lo cual termina siendo generoso en cuestión de lo que representaría la altitud, porque creo que está más o menos entre la altitud de Guadalajara y la Ciudad de México, entonces no creo que termine siendo tan angustioso para Javier Aguirre ese escenario, pero todavía la lista debería haberla dado a conocer ayer, porque recordemos que ya se viene el momento de la concentración, bueno, todavía le falta un poquito, pero ya es tiempo de ir viendo quiénes te van a prestar y quiénes no te van a prestar. Te decía Armando González hoy, si no está en condiciones de arrancar contra Pachuca y juega Sepúlveda, es seguramente por eso, ¿eh? Pues es que Rafa, digo, el torneo va comenzando, yo sé que puede ser el compromiso de apoyo a la selección, pero de eso a las intenciones, digo, al final cada quien se debe de preocupar igualmente por su equipo y cuidar a los jugadores. Si no está Armando González al 100%, a ver, ¿para qué? ¿Para qué se hace el viaje si no Sí, está al 100%? Alguna otra lesión se complica, se pierde más tiempo o vaya a ser una lesión todavía más difícil. Mejor llevarlo con calma, ¿no? Digo, al final son ejercicios de práctica de Javier Aguirre, pero no pasa nada si Armando González no está al 100% y no puede asistir. Por ejemplo, ¿no? Entre más opciones que seguramente buscará Javier Aguirre y que habrá varios clubes que le digan, aguántame tantito, todavía no están al 100. y también entendamos que, por ejemplo, Javier Aguirre debe estar negociando con Amauri, supongo que será él o tal vez Julio Davino, y decirle, oye, se vienen esos dos partidos, ¿cuántos me puedes prestar? Porque también van regresando de pretemporada, es decir, su organismo, todo su aparato musculoesquelético no está a plenitud para ese tipo de viajes exigentes por todo lo que representa de desgaste y de repente correr riesgo de que se te lesione. Entonces te imagino que, ni modo que llegue Julio David, hoy te voy a pedir cinco. Y va a decir a Mauri, espérame, pues cinco a mí, ¿cuánto le vas a pedir al América? No, pues ninguno. Ah, caray, espérame, pues ¿qué pasó? ¿O cuánto le vas a pedir a Cruz Azul? No, pues no tiene ni con qué. O sea, es un escenario que también va a cuidar seguramente el turco Mohamed. O sea, ¿qué va a llegar y le va a decir, quiero tres de tus jugadores? Pues espérame tantito, ¿no? Y esto y es completamente entendible. Bueno, inclusive aunque te los presten, Rafa, no te vas a llevar a los jugadores todavía en un gran nivel para competir cuando vienes de pretemporada, aunque es una pretemporada corta, ¿no? En este periodo,
pero sí te llevas a un equipo pues mermado en cuanto a un 100% de rendimiento físico porque no llegas al 100%. Pero veremos la lista. Probablemente a lo mejor se estaba esperando, ¿no? A que terminara la semana para darla, que habitualmente son los jueves, pero bueno, ayer no se informó. O también esperar a ver este fin de semana en qué nivel están los jugadores, ¿no? O sea, eh, ¿Con ver quién sí cuento y con eventualmente quién cómo no? llegan. Sí, 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 bueno, ya lo ha dicho, ¿no? Hay jugadores que de acá de arriba, pues no están. El análisis, fíjate, el análisis brutal que hizo de Alexis Vega, ¿no? O sea, es un demonio en el infierno y lo sacas de ahí, es un querubín, es un cupido. Y lo vimos, o sea, Alexis Vega es el que hace campeón al Toluca, en cierta medida. ¿Y qué pasa si de repente lo llevas a Panamá y a Bolivia? Y decae en su rendimiento, pues entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Que creo que el mensaje es claro, ¿no? Sí lo vimos varios días con festejo, pero después no tuvo vacaciones y se enfocó en rehabilitación y en trabajo físico. Te habla de un jugador que lo ha logrado así el turco, que él sabe que hay oportunidades que no vuelven a pasar y él lo dijo en la entrevista después del campeonato. Yo quiero estar en el Mundial. Entonces, seguramente Rafa, si está físicamente y con todo esto que seguro Javier Aguirre ya lo vio, va a estar ahí, ¿no? Hay que ver que rinda igual en selección que con Sí, Toluca. esa es la ventaja que tenemos nosotros viendo este torneo y también que tienen los entrenadores. Hay muchos jugadores que están en el cajón de las dudas, de la incertidumbre de Javier Aguirre, que seguramente van a querer salir de ahí dando lo mejor en este torneo y eso es en beneficio obviamente de la liga. Ahora, algunos de ellos podrás prometerle, por ejemplo, a Mora, le podrás decir, es que un buen mundial y te vas a Europa, te consolidas en Europa con un muy buen precio de tu carta. Pero ¿cuántos más? O sea, Luis Romo, ni modo que le cuentes esas historias. Alexis Vega no le puedes contar esa historia. ¿Quién más? Bueno, creo que la mayoría no pueden ya tener sueños europeos. Israel Reyes solamente que fuera a llegar a Holanda. Los demás, eventualmente, pues algunos ya están en Europa. Gallardo, ¿qué va a soñar con Europa? O sea, hay que entender también ese tipo de situaciones. Javier tendrá que identificar a los que quieren jugar el Mundial por compromiso con la selección. Y pues primero que juegue también, ¿no? El tema de, digo, pueden aspirar a selección, pero primero que terminen jugando en su equipo. Va a ser interesante ver la lista y después pues la continuidad que vaya teniendo Javier Aguirre con algunos jugadores y eso, Rafa, seguramente nos irá dando pistas. Algunos que tengan, aunque me parece que Javier ya descartó a varios en el término del 2025, pero algunos que tengan como la última oportunidad y ver con quién puedes llegar a contar y que esto al final se ilusiona, ¿no? Yo no sé si Gil Mora piensa más o le ilusiona más el tema de Europa o lo ve como prioridad del Mundial. Yo lo veo tan enfocado que creo que él sí piensa primero en el Mundial, pero bueno. Y para Cruz Azul y para la gente de Cruz Azul, yo creo que sería muy incómodo el ir a jugar a un estadio que ya te expropiaron, que te arrebataron. Un estadio que, recordemos, Cruz Azul estaba en casa y de repente llega el América y mediante maniobras políticas de Emilio Azcarra Gallán termina hurtándoselo, expropiándoselo a Cruz Azul, echándolo fuera de Cruz Azul. Y recordemos que también habrá que ver cómo se va compaginando el calendario que tiene programada la Plaza de Toros para que de esta manera puedan jugar América y Cruz Azul alternadamente, sino que se quede en Puebla. Para Puebla, para la gente de Cruz Azul sería humillante estar en un estadio que además te debe de traer la semblanza o los recuerdos, las reminiscencias de que América te demostró que es más poderoso que tú y te pudo echar de su estadio. Y vete a Qué Puebla, feo ahí andar quédate mendigando total. estadio, ¿no? Primero con América, Sí, con Pumas ya les dijeron, sáquense de aquí. Y tiene, digo, no tiene por qué apoyarlo, tiene su razón, es válido lo que hace Pumas. Y bueno, hoy tendrán que irse a Puebla. ¿Cuánto queda Puebla, Ciudad de México? Como casi 2 horas, ¿no? menos ya, es decir, creo que toma más tiempo, a menos que esté equivocado, ya nos corregirán en los comentarios, creo que toma más tiempo salir hacia la carretera Puebla que lo que haces ya directamente a Puebla. Pero
Y también recordemos que después del partido, en marzo contra Portugal, lo van a habilitar el Estadio Azteca para que ya jueguen ahí América y Cruz Azul. Esa podría ser la, Podría la- ser la la buena alternativa. noticia también Ayer para más ellas. o menos presentaban el calendario. No recuerdo qué partido, digo, contra quién es el rival que lo posponen para jugarse el miércoles, porque no solamente juega el Puebla varonil, sino también el femenil, que es lo que tenían que ajustar en el torneo. Pero bueno, Rafa, ya encontraron ahí su casa. Puebla sí tiene razón, probablemente lo más difícil sea llegar en la salida, porque no son más de 70 kilómetros para carretera para trasladarse. No, 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 y es una Ujú. buena carretera, es una buena carretera. Entonces, no sería mucho. Claro, no es lo mismo para el aficionado de Cruz Azul, que ya sentía que tenía primero una casa, lo desaloja, lo evacúa el América y después termina siendo CU. Y mal la gente de Pumas, ¿no? Es decir, si se tardaron cerca de 3 meses en decirle que no, pues es ya de mala sangre, de mala fe, de mala Pero Rafa, a leche. ver, Que si bueno, no te habían dicho que sí o estaban así como dudando, tú te tienes que mover, ¿no? No puedes esperar. pero había un acuerdo de Pues palabra. sí, pero O sea, ¿cuántos respetan su palabra en el fútbol mexicano? bueno. Y lo que pasa es que también una cosa es que el trato haya sido hecho con los anteriores directivos y a lo mejor por ahí, o sea, porque el trato, el documento es antes de la salida de Saracho y Mejía Barón. A lo mejor se fueron y ni siquiera les avisaron y se fue. Ahora sí era feíto para Pumas que le prestaras tu casa a un inquilino que además se acostaba en tu cama, como estaba haciendo Sí. Cruz Azul. Eso sí estaba feíto, muy Poniéndolo así, sí feíto. está feo. Entonces, creo que Pumas estaba en su ¿Qué, derecho. qué, qué está pensando usted, No, no, no. Chabelita? Sí, Está usted como ya estoy como Chabelita y el Chabelita y el padre. padre. Mejor vamos a la jornada uno de Híjole, la Liga Mexicana. Mazatlán contra Bravos a las 7 de la noche. no, Si quieren no ni ver se el fútbol hasta muy acerque. tarde hoy, no pasa nada. Atlas contra Puebla a las 9, al igual que Cholos y América. Nos pusieron a la Ese es misma hora, bueno, pero es buen Cholos partido. América. Mañana Chivas Pachuca a las 5 de la tarde, también creo que buen Pinta partido. bien, León Cruz Azul, pinta también lo bien, veo como buen partido a pinta las 7 de bien. la noche. Santos Necaxa, No, no, el que sigue, el que sigue. no sé, no sé Sí, qué. Voy a ver, ahora sí no, voy a intentar ver no. todos porque pues en la jornada uno, además que hay varios nuevos entrenadores. Rayados Toluca, creo que también puede ser un buen Ese es partido, bueno. partido sabroso. Pumas Gallos, Bueno, acuérdate que el turco lo declaró el jueves sí, declaró que él va con el Toluca B, va con los diantres, no va con los diablos. Los diantres, para los que no sepan, son los diablitos de menor Rafa categoría. fue campeón con Entonces, Toluca B. No pasa, sí, no sí, pasa claro. nada si el turco saca un Toluca B. Y bueno, Pumas Gallos al mediodía y Atlético San Luis Hijo de la contra mañana. Tigres. Hay buenos partidos, para hacer jornada uno. Igual y no hay Sí, tanto espectáculo, sí. pero buenos partidos hay. No, y acuérdate que hemos estado con la maldición de que hemos dicho que ha habido partidos que deseamos que nadie se atreva, nadie se acerque, y terminan con Sí, 3-3, igual y el 4-3, y Mazatlán dices tú, ah, Bravos caray, no es un quedamos que. partidazo, ¿no? Puede ser. No, no. A ver, Mazatlán y Puebla están jugando con lo mínimo. ¿Por qué? Pues porque los dos están a la venta. Además, te voy a decir, ¿quién es el Recordemos entrenador eso. de Mazatlán? Ay, ni Ramírez, me ¿no? acuerdo, Uno nuevo debimos que haberlo trae. verificado, ¿no? No Y tengo. bueno, en Bravos está No, no. Caixinha, el regreso de Sí, Caixinha sí, al sí, fútbol sí, mexicano. Igual hay más espectáculo en las bancas, que son medio peleoneros, que en la cancha. sí, definitivamente. Bueno, pues creo que no nos quedó ningún tema fuera, ¿no? Creo que más o menos es lo que está. Eso, y sigo insistiendo, ultimátum para varios entrenadores en este Ah, torneo bueno, lo mexicano. de Vamos a Héctor ver Herrera, que quién. regresa al Dynamo de Houston, al parecer, No les gusta que les digan ¿no? Dynamo, ellos quieren que se les diga Dynamo de Houston. Y va a regresar, no creo que regrese. Recuerda cómo salió asqueado Salió el escupiendo, Dynamo. ¿Por qué? pero vi que lo Por- puso por- a verlo. porque escupió Habitualmente y cuando lo pones, cuando ya está como
y lo vetaron, ¿eh? Él no creo que regrese a la MLS y no creo que sean tan tontos en el Dinamo como para contratarlo. Sí, el promotor puede decir, mira, tú lo despreciaste y fue bicampeón. Sí, sí, pero hay que ver qué hizo para que... o sea, ¿cuánto peso tuvo Héctor Herrera en que Toluca fuera bicampeón? Cero, Pues cero, sí, sería muy bajo el porcentaje. No sé si cero, cero, porque sí jugó algunos cero, partidos, pero fueron pocos. cero, Pero el turco le cero, cero, agradeció cero, absoluto. que estaba muy, Ah, no, bueno, pues que le sí, vaya pues bien. el turco sabe manejar muy bien todos esos perfiles. En fin, bueno, recomendación musical yo no Uy, traigo, Rafa, ¿eh? por eso me gustabas. ¿Cómo que no traes la segunda recomendación del año y no traes recomendación musical? No traigo. Bueno, la Eh, mía es una canción muy viejita, pero ayer, y ya acabó el Guadalupe Reyes que lo estábamos hablando, pero me dio un poco sed de la mala, y, y me puse a escuchar canciones de José José, y tú sabes que una cosa te lleva a otra, o sea, van casi de la mano. Y hacía mucho que no escuchaba una canción que se llama Una Mañana, es una canción clasiquísima de José José, entonces se la quiero recomendar a los razaditos, pórtense bien, ya mejor desintoxiquen el cuerpo y hay que comenzar a ir a hacer ejercicio, comer saludable. Aquí les damos buenos consejos, pero vayan a escuchar, si no la han escuchado hace mucho tiempo, igual que yo, Una eh, Mañana de José José. Es buena rola, muy buena rola. y Ayer me di cuenta, nunca lo había notado, que también lo canta Café Tacuba en un unplug, pero no está como la de José José. pregunta, y si dices que te dio sed de la mala, ¿cómo acompañaste una mañana para que fuera una buena noche? Con una, aquí en Pachuca les decimos quemaditas, pero no sé si tenga como otro nombre, que es ron con limón, agua mineral y una pizquita de refresco de cola. Pizquita así nada más, pintadito, muy fresca, refrescante. Para hoy llegar y soportarte, uno tiene que anestesiarse un día antes, Rafa. ¿Quemaditas se Quemadita. llaman? ¿Y qué les das algún No, cerillazo o qué? no sé, bueno, lo que pasa es que la mueves así con el hielo, según eso, quemadita que está muy fría. Entonces, así ya sabes. Se te hizo agua en la boca. Acabas de tragar saliva, Elizabeth Bueno, ahí está Patiño. para los que no la han probado, sabe muy buena, prepárensela en su casa. Vámonos, vámonos ya, Hasta por el favor. lunes. Vámonos. Nos escuchamos el lunes si Dios no lo remedia.